Buenas noches, estimados alumnos. Quiero compartir con ustedes lo que ha ocurrido en los mercados financieros el día de hoy, domingo 15 de marzo. Ya por ahí en la aplicación de Slack les he compartido el vínculo de algunos portales sobre la decisión que tomó la Reserva Federal, una medida muy urgente respecto a la situación del evento coronavirus, de cómo está agravando, cómo está generando expectativas cada vez más negativas en cuanto a un riesgo de recesión económica en Estados Unidos. Algunos analistas argumentan que Estados Unidos ya entró en una recesión económica. Entonces, uno de estos portales que por ahí compartí es el de Market Screener. Podemos ver aquí el titular o el encabezado que dice Fed slashes rates, Global Central Banks coordinate to caution coronavirus blow. ¿Cuáles fueron las medidas que tomó la Reserva Federal? Fueron tres prácticamente. La primera, haber disminuido la tasa de referencia a 0%. La segunda fue que de forma coordinada con algunos bancos centrales, sobre todo de Europa, lo que son acuerdos de intercambio de monedas, a lo que en los mercados financieros, sobre todo o en particular los mercados de derivados, se conocen como swaps. En este caso, por ejemplo, la Reserva Federal hace el acuerdo con el Banco Central Europeo de proporcionarle dólares y a cambio la Fed recibir del Banco Central Europeo euros. Y la tercera medida fue la inyección de capital de 700 billones de dólares, a lo que se conoce en el marco de la teoría monetaria o la política monetaria como quantitative easing. La inyección de 700 billones de dólares es salir a recomprar bonos que anteriormente habían sido emitidos por el gobierno de Estados Unidos, que están en circulación. La Reserva Federal los retira para poder inyectar liquidez a las instituciones financieras o a los fondos de inversión, y estas instituciones pues a la vez tengan esa liquidez para poder ofrecerlo u ofertarlo a la economía. El objetivo es que gradualmente se vaya disminuyendo el costo del dinero para tener acceso a estos créditos. Estas fueron las tres medidas adoptadas por la Reserva Federal de Estados Unidos. Sin embargo, un par de horas después, los mercados financieros, díganse específicamente los fondos de inversión, pues no reaccionaron de forma positiva ante esta medida de la Fed, no fueron incrédulos en cuanto a la manera de que fuera a combatir ese riesgo inminente de recesión económica, y podemos observar aquí en el portal de MarketWatch que dice Stock Market Futures sink after emergency Fed rate cut. Entonces, ante ese inminente riesgo de recesión económica, de que no son las medidas todavía suficientes para poder contrarrestar a futuro la desaceleración económica, la recesión económica. Algunos están esperando que ya intervenga Donald Trump con medidas fiscales más fuertes. Por ahí también Donald Trump felicitó a Jerome Powell por la medida que tomó. Sin embargo, hay otros que no están a favor de que la Reserva Federal se esté alineando a los caprichos, por así decirlo, de Donald Trump. Y bueno, con todo esto que está ocurriendo en los mercados, cómo precisamente le pegó al dólar, si nosotros comparamos su comportamiento con una de las monedas igualmente fuertes a nivel mundial, que es el euro, y que también el euro es una moneda de refugio, podemos observar aquí en Plus 500 cómo precisamente aquí a partir de las 4 de la tarde, un poco antes de las 4 de la tarde, se presenta una depreciación muy fuerte del dólar contra el euro. Gradualmente va disminuyendo, a decir, se empieza a fortalecer el dólar, brinca ligeramente, y es aquí, a partir de las 6 de la tarde, cuando comienza una depreciación del euro o una apreciación del dólar contra el euro. A esto diríamos que ni el euro se salvó de ser atropellado, y entonces los inversionistas, al ya tener que salirse de sus posiciones en euros, se están regresando a posiciones en dólares, pero no para invertir en mercados riesgosos como el mercado accionario, sino más bien para invertir en bonos con vencimiento de 10 años. Recordemos que este tipo de instrumentos financieros son los de mejor refugio a nivel internacional
junto con los bonos emitidos por el Banco de Japón. Entonces podemos observar cómo a partir de las 6 de la tarde comenzó esta apreciación del dólar o depreciación del euro. ¿Qué está ocurriendo? Pues que precisamente la mayor incertidumbre ante qué pueda ocurrir mañana temprano está generando pánico, que los mercados, los inversionistas se estén refugiando nuevamente en inversiones seguras como lo son los bonos del gobierno de Estados Unidos, en este caso con vencimiento de 10 años. No puedo decir que se están regresando al mercado accionario porque precisamente los futuros o los precios futuros de los índices pues han estado cayendo. Por ahí los futuros del Standard & Poor's y futuros del Dow Jones tuvieron una caída muy fuerte del 10%. La pregunta es, ¿y qué es eso de los futuros de índices accionarios? Para empezar, un futuro pertenece a lo que es instrumentos de los mercados de derivados. Un futuro es un acuerdo a través del cual pactamos comprar o vender un activo financiero, en general llamado activo subyacente. Hoy yo pacto, por ejemplo, comprar un dólar a 20 pesos. Mi contraparte está aceptando venderme ese dólar a 20 pesos. En este caso particular, los futuros del índice es pactar comprar el Dow Jones, por ejemplo, a 23,000 puntos, la contraparte pactar venderme el índice a 23,000 puntos. Pero en este caso particular no hay un intercambio del activo subyacente. La mayoría de los contratos de derivados, en particular los futuros, tienen una liquidación por diferencia de precios. Esto es, llegada a la fecha de vencimiento, pues no nos vamos a intercambiar el índice accionario, sino únicamente nos vamos a liquidar, vamos a cerrar la posición dependiendo de cómo haya sido el diferencial de los precios. Vamos a suponer que un fondo de inversión al estilo de BlackRock, ante esta incertidumbre, volatilidad, las expectativas negativas de la economía estadounidense, pues tiene expectativas de que el valor de su portafolio pueda caer ante una caída generalizada de los mercados accionarios. ¿Qué es lo que puede hacer BlackRock? Protegerse tomando una posición corta en futuros del índice. Hoy pacta vender el Dow Jones en 23,000 puntos y llegada la fecha de vencimiento del contrato de futuro, dentro de un mes vamos a suponer que el valor del Dow Jones en el mercado, digamos que en el mercado de contado, ya se está cotizando en 20,000 puntos el Dow Jones. Entonces, esa diferencia de 3,000 puntos es lo que gana precisamente BlackRock. Sin embargo, y ciertamente, el valor del portafolio de BlackRock pues ya cayó derivado de la caída en el mercado accionario, y esa caída en el valor del portafolio de BlackRock se compensa por la ganancia que tuvo en la ganancia que tuvo en la posición corta en futuros del Dow Jones. Esta es la manera en que funcionan estos instrumentos derivados llamados futuros, de forma particular futuros de índices. Podemos observar aquí en el portal de Investing cómo precisamente, fíjense, cómo al día de hoy los futuros del Standard & Poor's, aquí vemos en la parte derecha, habían aumentado llegando a 2,699 puntos. En el transcurso de hoy, después de que se anuncian las medidas por la Reserva Federal, hay una caída muy fuerte, un poco más del 10% en los futuros del Standard & Poor's. Y otra vez, esto es porque se espera que a futuro, pues el mercado accionario va a tener una evolución negativa. La importancia de los mercados de futuros es que nos permite descubrir qué va a pasar con los precios a futuro. Y eso hoy ya se está reflejando. Entonces, esta caída en los futuros del Standard & Poor's, en los futuros del Dow Jones, simple y sencillamente está reflejando que a futuro el mercado accionario va a tener una caída. Por lo tanto, para mañana estaríamos esperando que en la apertura de los mercados, tanto el Dow Jones como el Standard & Poor's y otros índices, por supuesto, de América Latina, vayan a abrir a la baja. Probablemente la magnitud de apertura sea en un 10% o más del 10%. Si nos movemos a lo que es el portal del Chicago Mercantile Exchange, podemos ver aquí
futuros de lo que son futuros del Standard Poor's 500 y vemos precisamente cómo contratos de futuros con vencimiento para este mes, que ya precisamente hoy vencen esos futuros, marzo del 2020, hay un rollover para junio del 2020, podemos observar cómo de la columna del lado izquierdo son los vencimientos de los contratos y en esta columna que dice Prior Settlement son los precios a futuro del índice. Entonces, podemos observar que en la medida que los contratos son distantes, el precio futuro va disminuyendo. A este tipo de mercado futuro se le llama mercado invertido y no es más que una señal que a futuro y muy a futuro podemos observar futuros a diciembre del 2021, los mercados accionarios no, tendrán una disminución y a lo que se conoce como descubrimiento de precios. Entonces, este es el aprendizaje que tenemos el día de hoy, derivado de la medida emergente que tomó la Reserva Federal. Los mercados financieros, los fondos de inversión, llámense así de manera particular, no les gustó esas medidas que adoptó la Reserva Federal, no tienen tanta confianza o en su caso también están esperando que la situación se agrave por toda la situación disruptiva que ha tenido ya el evento coronavirus. Un poco de lo que son los futuros del Standard Poor's, que nos están mandando una señal de lo que puede ocurrir a futuro. Por lo tanto, para mañana seguramente los mercados van a abrir a la baja y en el transcurso de toda esta semana estaremos observando caídas en los mercados accionarios. ¿Qué le está ocurriendo al peso contra el dólar? Pues igualmente en las plataformas, en el mercado electrónico, ha sufrido una depreciación contra el dólar. Es muy probable que para mañana el peso contra el dólar abra a la baja. Probablemente lleguemos a tener niveles observados como la semana pasada intradía que pueda tocar que el dólar pueda tocar los 23 pesos. Bueno, estimados alumnos, pues con esto es un recuento de lo que ha ocurrido. Hay mucho aprendizaje y sobre todo para ir vinculando lo que ustedes aprenden en sus cursos, lo que hemos estado viendo a lo largo de este primer parcial, de cómo precisamente lo podemos aplicar para hacer análisis de mercados financieros y sobre todo mejorar nuestra toma de decisiones, ya sea de inversión o de financiamiento. Bueno, pues muchas gracias, hasta luego y seguimos en contacto por Slack.